Bueno, quiero invitarte a buscar en tu Biblia la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Cuando lo encuentre, dice amén. Los que están en nuestra transmisión, bueno, coloque algún emoji ahí en nuestra transmisión. Segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 1. Y vamos a leer a partir del verso 3, en adelante. Y dice así las Sagradas Escrituras. Los que no tienen Biblia pueden leer aquí en nuestro video bin. Dice Pablo a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Quién le dice esto a quién? Pablo a Timoteo. Muy bien. Y dice el verso 4: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿La qué? La fe no fingida que hay en ti. ¿Que hay en quién? En Timoteo. La cual habitó primero en quién? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Ahora viene el consejo. Verso 6. Por lo cual te aconsejo. ¿Qué te aconsejo? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Maravillosa palabra. Yo quiero que aplaudamos al Rey. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, Pablo le habla a su amado hijo Timoteo, hijo en la fe, es su discípulo, es aquel con el cual ha caminado, que ha ayudado a crecer en la fe. La carta de segunda de Timoteo se escribe aproximadamente por el año 66 o 67 después de Cristo. Y el contexto en el cual se escribe esta segunda carta a Timoteo es diferente al primero. Porque en el primer contexto, bueno, Pablo le habla a Timoteo, pero Pablo no está atravesando las dificultades que está atravesando ahora. Este es el documento que nos habla mucho más acerca de los días finales de Pablo. Para los comentaristas e historiadores, Pablo murió decapitado. Es lo que muchos afirman históricamente. En este momento en Roma la vida es muy difícil para los cristianos. El emperador y los emperadores culpan de todo a los cristianos. No es fácil ser cristiano en ese momento. He hablado de algo muchas veces, y es que antes a los cristianos se les correteaba, se les perseguía para que no se reunieran. Pero resulta que en el nuevo tiempo a los cristianos hay que perseguirlos para que se reúnan. Amén. Mire cómo cambian los tiempos. En este tiempo de pandemia, bueno, mucha gente se ha alejado de Dios. Estamos en un contexto complicado, pero sabe, en medio de ese contexto complicado, Pablo aquí está en una cárcel. Y se acercan sus días finales. Sus días finales. Pablo sabe que su muerte está muy cerca. Pero aún desde la cárcel este hombre tiene un tiempo para escribirle a su amado hijo en la fe, Timoteo. Pero déjeme decirle que más allá de Timoteo, Dios nos está hablando es a cada uno de nosotros. Amén. Timoteo, un pastor joven en la iglesia de Éfeso, necesita esta palabra como la necesitamos usted y yo. Pablo le dice: no te acobardes, no te intimides. Sé que la situación es muy difícil, pero hay una cosa que te quiero pedir, Timoteo.
Hay una cosa que te quiero pedir, Carlos. Coloca ahí tu nombre. Lo que quiero pedirte es que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Amén. Y es lo que Dios nos quiere decir a nosotros hoy en la iglesia. Mire, cada persona ha recibido un encargo de Dios. En nuestra relación con Dios, algo hemos recibido de Dios. Es más, le digo a usted que aún no se ha comprometido con Dios. Hay algo que Dios le ha entregado a usted, sea talentos, capacidades, hay dones espirituales que se van a revelar cuando usted tenga una relación personal con Dios. Pero Dios le ha entregado capacidades, Dios ha colocado cosas en su vida que tienen que ver con su propósito. De tal manera que es el momento y es el tiempo para que usted se entregue a Dios. Hoy hablaremos precisamente de avivar el fuego del don de Dios en nosotros. Hay muchas cosas que quizás hacen que en nuestra vida esa pasión por Dios disminuya. Hay muchas cosas en nuestra vida que hacen que el fuego de Dios disminuya. Y por eso Dios quiere traer esa palabra. Dios a cada uno de nosotros nos ha entregado un don, nos ha entregado un ministerio, nos ha entregado una capacidad. Y el Señor nos dice, no lo dejes apagar, tienes que avivarlo. Tienes que avivar eso. Y tal vez para algunos dirán, sí, eso ya lo he escuchado en alguna parte. Ya eso se lo escuché a un predicador famoso por allá. Eso lo he escuchado cada rato. Pero esta palabra es algo muy, muy serio. Lo que Dios le está hablando a la iglesia y lo que Dios le está hablando a Timoteo a través de Pablo. Sabe, en Timoteo estaban cifradas muchas esperanzas acerca de el futuro de la fe. Todo depende de Dios, pero también, amados hermanos, nosotros somos esos instrumentos en las manos de Dios. Y lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer redundará en muchas cosas. Así que hoy vamos a hablar de este tema que lo he titulado Aviva tu fuego. De pronto usted estará preguntando, pastor, ¿y cómo haré para avivar mi fuego? Lógicamente, espero que en otra entrega podamos hablar de esto. Pero en esta mañana realmente quiero centrar nuestra meditación en 3 cosas que colocas en riesgo cuando dejas apagar tu fuego. Amén. 3 cosas que colocas en riesgo cuando dejas apagar tu fuego. Hay muchos cristianos descuidados, muchos cristianos que no le dan la importancia a su vida espiritual, que caminan a la iglesia, de la iglesia a la casa, de la casa a la iglesia, pero es una vida que ha perdido la pasión por Dios. Y usted se preguntará, bueno, es mi vida, no estoy en el mundo, no estoy tomando trago, pastor, no estoy mirando a la mujer ajena o al hombre ajeno. Pastor, ¿a quién le hago mal con eso? Hoy miraremos lo que arriesgamos cuando descuidamos lo que Dios ha colocado en nosotros. Amén. ¿Usted está listo para ir conmigo? Bueno, y todos estamos listos para ir con el Espíritu Santo en todo esto. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Lo primero lo encontramos en el versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Cuando nosotros dejamos que nuestra pasión por Dios, cuando nosotros descuidamos lo que Dios nos ha entregado, sean dones, ministerios, esa relación con el Espíritu de Dios, cuando descuidamos lo que Dios nos ha entregado, lo primero que arriesgamos es la convicción más preciosa que existe en todo el universo. ¿Y cuál es esa convicción? Nuestra fe. ¿Amén o no amén? Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, mira, yo lo que recuerdo, traigo a la memoria la fe que hay en ti. Pero que no es una fe que apareció de un momento a otro. Es una fe que viene por generaciones. Habitó primero en tu abuela, ¿quién? Tu abuela Loida, y luego en tu madre Eunice. Pero ahora esa fe está en ti. ¿Cómo llegó esa fe a Timoteo? Le llegó a través de sus generaciones, a través de su abuela, a través de su mamá. De tal manera que cuando usted deja morir, deja apagar su pasión por Dios, lo primero que está arriesgando es la fe más preciosa que existe.
La convicción más preciosa que existe, la fe en el Señor, es lo más precioso que hay. Alábale que Él vive. Es terrible cuando un padre camina sin pasión por Dios. Terrible, amados hermanos. Porque uno le puede decir al hijo, vete para la iglesia que eso es bueno. Amén. Servir a Dios es lo más bueno que hay. Dios es fiel, hijo. Y le decimos cantidades de cosas a nuestros hijos. Pero nuestros hijos nos están mirando que caminamos sin pasión por Dios, de tal manera que lo que decimos no coincide con lo que hacemos. Y sin saberlo, o sin entenderlo, o sin querer entenderlo, estamos poniendo en riesgo la fe más preciosa que existe. La convicción más grande, lo que cambia el universo, hermano, lo que hizo el universo, esa fe. Y somos cristianos irresponsables. No, eso no importa. Eso no importa. No. Quiero que recuerde algo. Que así como nosotros vivamos nuestra fe, así la vivirán nuestros hijos. ¿Amén o no amén? Nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos con nuestro ejemplo, más que con nuestras palabras. Amén. Es más fácil aprender el ejemplo. Y en este momento, esta es una palabra que tiene que sacudirnos a todos. A todos, y que tiene que llevarnos al examen. Pablo dice de Timoteo que en él hay una fe que, una fe no fingida, es decir, su fe es una fe sincera. Y si esa fe de Timoteo era una fe sincera, es porque se la habían transmitido así, una fe sincera. Amén. No era una fe mediocre, era una fe verdadera. Por lo tanto, amados hermanos, cuando usted y yo dejamos apagar nuestra pasión por Dios, nuestros hijos están viendo qué clase de fe estamos transmitiendo. Padres que no quieren congregarse. Padres que les cuesta congregarse. Padres y madres que sus hijos no los ven doblando sus rodillas delante de Dios. Y piensas que eso te afecta solamente a ti. Déjame decirte que estás arriesgando en la vida de tus generaciones la fe más preciosa que existe. Ojo con la fe que estás transmitiendo. Un hijo que no te ve doblar las rodillas en tus momentos difíciles. Un hijo que no te ve entrar al aposento ni por casualidad. Un hijo que solamente te ve alegre cuando las cosas van bien. Un hijo que se da cuenta que tú sirves a Dios nada más por tus intereses. ¿Qué clase de fe vas a transmitir? Mire, es importante que reconozcamos que hay en juego la fe y la convicción más grande que existe. Amén. Quiero decirle que Abraham transmitió tal fe y tal convicción a su hijo Isaac. Y esta fe y esta convicción en su hijo Isaac fue la que le permitió hallar manantiales en el desierto. Amén. Tal vez no comprendemos eso. Jacob transmite esta fe a su hijo José. Y déjeme decirle que esa fe que le transmitió Jacob a su hijo José fue la que le permitió ser fiel en Egipto. Fue la que le permitió mantenerse ante esa esposa de Potifar. Fue la que le permitió mantenerse adorando y exaltando a Dios con esperanza, aunque había recibido muchas humillaciones, injusticias, había ido a la cárcel sin razón, pero él se mantuvo creyendo a Dios, sabiendo que Dios haría algo para sacarle de allí. Amén. Es esa fe. Y esa fe que lo llevó a ser el segundo hombre en Egipto. El hombre que llegó a gobernar a Egipto.
Así que te digo algo, hermano, en esta mañana. Cuando descuidas tu pasión por Dios, lo que Dios ha entregado en ti, no es poco lo que estás arriesgando. No es poco lo que estamos arriesgando. Ha llegado el momento de corregir muchas cosas en nuestra vida. Mire, esta fe es la que le va a permitir a nuestras generaciones poder ser diferentes donde quiera que lleguen. Es esta fe. Tal vez tú quieres que tus hijos busquen de Dios. Tú primero tienes que buscar a Dios. Tú necesitas aferrarte a la fe del Señor. Por eso es importante que si no te has vuelto a Dios, si no te has reconciliado con Dios, te reconcilies hoy y hagas tu decisión por Jesús. Amén. Porque es la fe que vas a transmitir. Era una fe no fingida. Es la fe que transmitiremos. Amén. Como creyentes tenemos que despertar. Tenemos que avivar lo que Dios ha colocado en nosotros. Porque sin quererlo estamos transmitiendo una fe. ¿Y qué clase de fe es? No sé. Usted y yo sabemos. Pero seguramente nuestros hijos necesitan ver más de esa pasión de Dios en nosotros. ¿Amén o no amén? Mire, esa fe fue la que le pudo transmitir Isaí a David, para que él pudiese creer que Dios le respaldaría enfrentándose a un gigante que parecía invencible. Es la fe que había en Daniel para poder decir en Babilonia cuando le ofrecían todas las cosas, pero que para él eso representaba apostatar de su Dios. Él dijo: no me contaminaré con la comida del rey ni con su vino. ¿Y sabe qué pasó? Que por esa fe y por esa convicción Dios lo llevó lo más alto en Babilonia, en el imperio más grande en ese tiempo. Daniel estuvo en lo más alto. ¿Pero por qué, hermano? Hay una fe que se ha transmitido. Yo no sé cómo quiere usted que sean sus generaciones, pero si usted quiere que sus generaciones vivan una fe verdadera en el Señor, tenemos que comenzar a vivir una fe verdadera. Amén. Tenemos que avivar el fuego en nuestra vida. Amén. Alábale que Él vive. Amén. Bueno, lo segundo, para ir en este tema. Bueno, lo segundo, amados hermanos, es que estamos arriesgando el depósito más fiel que existe. Estamos arriesgando el depósito más fiel que existe. Permítame aquí. Voy a buscar mi Biblia porque mi dispositivo no me funciona. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Y vamos a hablar de esa parte tan importante en nuestra vida. Segunda Timoteo capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. El depósito más grande que puede existir. Voy a apartar esto aquí. Pablo le dice a Timoteo que Dios ha colocado en él y en cada creyente un depósito maravilloso. Y ya lo vamos a leer aquí en las Sagradas Escrituras. Capítulo 1. Y vamos a leer aquí en el verso número 14. Dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Lo segundo que colocamos en riesgo, amados hermanos, cuando nuestra pasión por Dios se apaga, es el propósito que Dios nos ha entregado. Tal vez nosotros
decimos, pero yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy buscando de Dios de tal y cual manera, pero quizás no lo estás haciendo con la debida pasión. Recuerda que es un propósito y que es un depósito que Dios ha colocado en nuestra vida, y que lo colocó, como dice aquí en esta primera carta, en esta segunda carta del capítulo 1, que lo colocó antes de la fundación del mundo. Es decir, que no podemos nosotros descuidar, porque hay algo precioso en nuestra vida. Ese propósito fue colocado por Dios allí, y cuando nosotros lo descuidamos, estamos descuidando, hermanos, lo más grande que existe. Después de nuestra fe, estamos también descuidando un propósito. Dios tiene propósito con lo que Él le ha entregado a usted. ¿Amén o no amén? ¿O usted cree que tiene un don, que tiene un ministerio simplemente para que lo reconozcan? No, Dios tiene un propósito con eso. Y miren, lo importante es que dice que Dios lo entregó desde antes de la fundación del mundo. A veces nosotros vivimos improvisando en nuestra vida espiritual, pero resulta que este propósito del cual estamos hablando es un propósito que Dios preparó de antemano. Nosotros somos descuidados con eso, con ese propósito, pero resulta que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había preparado ese propósito. Amén. ¿Usted cree que Dios puede agradarse de nosotros si estamos descuidando lo que Él colocó en nosotros? ¿Usted cree que Dios puede estar agradado? Algo a lo cual Dios le colocó tanta atención. Dios dijo, antes de que usted naciera, antes de que sus padres nacieran, antes de que ustedes existieran, Dios había preparado ese propósito. Y dijo, lo prepararé, lo tengo preparado, lo tengo aquí de antemano. Este propósito con mi hijo Juan, con mi hijo Pedro, con mi hijo Pablo, lo tengo preparado desde antes. Pero resulta que nosotros muchas veces vivimos improvisando. El propósito de Dios no se improvisa. El propósito de Dios tiene que ser lo primero en nuestra vida. Amén. Totalmente, alábale que Él vive. Mire, quiero recordarle algo. Bueno, la cita está en Mateo capítulo 25, pero quiero recordarle algo. Que Dios, cuando entrega algo a tu vida, espera resultados. Dios está esperando resultados con lo que me ha entregado. Y como nosotros muchas veces no nos percatamos, colocamos en riesgo eso que Dios nos ha entregado y aún los resultados. La parábola de los talentos dice que aquel hombre que simboliza a Dios llamó a sus siervos y a uno le entregó ¿cuántos talentos? 5. Al otro le entregó ¿cuántos? ¿Cuántos, Alex David? ¿Cuántos? 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 2 talentos, muy bien. Y al otro le entregó 1. ¿Y qué pasa allí? Él se fue lejos y parecía que, bueno, este hombre se fue lejos. ¿Qué haremos con esto? Si hago algo bien y si no, también. Pero resulta que si bien él se fue lejos, hubo un día en que él regresó. Y cuando él regresó, ¿qué hizo? Comenzó a llamar a cuentas a sus siervos. ¿Y qué pasó con el que tenía 5 talentos? Ganó 5 más, llegó delante de su Señor con alegría. Señor, me diste 5, he ganado 5 más. Alabanza a Dios. ¿Qué le dijo Dios? Muy bien, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, lógico. ¿Qué pasó con el que tenía 2? Ganó 2. ¿Y qué le dijo el Señor? Muy bien, lo felicitó, así como al de 5 o menos que al de 5. Igual. Pero resulta que el que tenía 1 llegó. ¿Cómo llegó? Me imagino. No sabía que habías llegado. Oh, me sorprendiste. ¿Y qué le dijo él al Señor? Oh, Señor. Pero bueno, eso no fue lo primero, sí. Pero porque él dice algo más. Él dice algo más, además de que tuvo miedo y escondió el talento. ¿Qué dijo? Ajá, yo conozco que tú eres hombre severo. ¿Qué? O quieres recoger donde no has sembrado y todo ese asunto, ¿cierto? Atrevido el hombre.
Por eso yo enterré mi talento y aquí lo tienes, mira. Es algo muy parecido a nuestra vida. ¿Y qué pasó aquí? Los otros fueron felicitados, pero este hombre fue tratado de siervo ¿qué? Siervo malo, negligente, siervo infiel. Échenlo afuera. Y lo que era de él, déselo al que tenía más. Aquí ocurre algo. Y que nosotros en las palabras de aquel hombre podemos darnos cuenta que fue alguien descuidado. Y fue descuidado primeramente ¿por qué? Porque tenía, lo he explicado algunas veces, este hombre tenía unas imágenes distorsionadas. Y la primera imagen distorsionada que tenía era la imagen de su Señor. Porque él dice, yo conozco que tú eres hombre severo, que quieres recoger donde no has sembrado. Pero el único que dijo eso, ¿quién fue? Él. ¿Los demás dijeron eso? No. Es decir, que el único que tenía esa imagen de su Dios, de su Señor, era Él. Ocurre eso cuando tenemos una imagen distorsionada de nuestro Dios. Creemos que Dios es un Dios que se enoja, un Dios que nos castiga por cualquier cosa. No sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios de amor, que está dispuesto a guiarnos. Pero muchas personas tienen una imagen muy distorsionada de Dios. Y esa imagen distorsionada de Dios le llevó a que tuviese miedo y a que escondiera el talento. No sé qué imagen tiene usted de Dios, pero quiero decirle que en Él encontrará al Padre que tanto necesitas. Encontrarás el amigo que tanto necesitas. Por lo tanto, no descuides lo que Él te ha entregado, porque Él espera resultados. Una segunda imagen que él tenía distorsionada era la imagen distorsionada de sí mismo. Porque él dijo, tuve miedo. Y estaba dominado por sus miedos, por sus temores. ¿Cuántas personas hay que tienen talentos y capacidades tremendas dadas por Dios? Pero resulta que esos, no tenemos resultado de eso en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo. Y creen que tener miedo es una excusa delante del Señor. Mire, le estoy diciendo, esta parábola nos muestra que decirle a Dios es que tuve miedo no te va a excusar. Amén. No te va a excusar. Porque tú debes saber que Dios está contigo. Tener una imagen distorsionada de nosotros mismos, por lo tanto, es tiempo de que nos acerquemos a Dios, de que podamos buscar nuestra verdadera identidad en Él. Y lo tercero es que él tenía una imagen distorsionada ¿de qué? De sus capacidades. Amén. Usted dice, pastor, ¿y dónde saca eso? No, es que eso está ahí en la Biblia. Dice la Biblia que el Señor le dio a cada uno según sus ¿qué? Sus capacidades. Es decir, que Dios no le dio algo que a él lo iba a destruir. Dios le dio algo, o el Señor le dio algo que él sabía que podría sacarlo adelante. Es decir, que todo el mundo sabía que él era capaz, menos quién, menos él. Pero ¿sabe de dónde viene todo esto? De tener una imagen distorsionada de quién es su Señor. Amén. Alábale que él vive. Mire, es necesario que nosotros comprendamos que cuando descuidamos lo que Dios ha colocado en nosotros, estamos sacrificando un propósito. Que eso que Dios te entregó es para llegar a la vida de tanta gente. Y no podemos agradarle si estamos descuidando eso. Amén. Mire los resultados de este hombre. Le dice, siervo malo y negligente. Usted diría, oye, pero qué Señor tan cruel. Si el pobre tenía miedo, yo también tengo miedo. Mire, necesitamos acercarnos al Señor y vencer nuestros miedos, conocerle más, para que comprendamos que con Él y en Él todo lo podemos. Que Él nos ha dado cosas, que lo que Él nos ha dado, hermano, es porque lo podemos sacar adelante. Aquí hay ministerios inmensos en esta iglesia, en el pueblo de Dios hay ministerios inmensos, ministerios que harían la diferencia en muchas vidas, pero que resulta que no están funcionando porque han dejado apagar la pasión
de Dios, el fuego de Dios en sus vidas porque tienen miedo. Amén. Y no piense que Dios le va a excusar porque tiene miedo. No. Mire lo que pasó con el hombre de los talentos. Así que ha llegado el tiempo, hermano, no podremos agradar a Dios si nos portamos de esa manera. Dios está esperando resultados con lo que Él te entregó y con lo que Él me entregó. Amén. Lo tercero y lo último en esta mañana tiene que ver con lo que está aquí en este mismo verso 14 de 2 Timoteo capítulo 1. Dice el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ese tercer elemento que nosotros colocamos en riesgo cuando dejamos apagar el fuego de Dios en nuestra vida es la relación más importante, la relación más preciosa que existe. Es la relación con ¿quién? La relación con el Espíritu Santo. Amén. Es la relación más preciosa que existe. Recuerde, primero, la convicción más preciosa que es nuestra fe. Segundo, el depósito más precioso que existe, que es ese propósito que el Señor nos ha entregado. Pero lo tercero es la relación más preciosa que existe, y es la relación con el Espíritu Santo. Alguien ha hecho este comentario y dice que de las tres personas de la Trinidad, el más valiente de todos es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se atreve a vivir en nosotros. Amén. Es que el Espíritu Santo de Dios tiene que ser muy valiente para vivir en mí. No voy a hablar de usted, no, yo voy a hablar de mí. Es valiente, es paciente. Vea todas las virtudes para atreverse a vivir dentro de mí. Mire, esta es la relación más preciosa que existe. Y es la relación que no debemos descuidar, pero es la relación que más descuidamos. Amén. Es la relación que más descuidamos. No podemos agradar a Dios si nosotros tratamos con desprecio a su Espíritu Santo. Hay un pecado que jamás tendrá perdón. Dígame cuál es. ¿Cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el mismo Jesús, ¿cierto? Mire, tan amado es el Espíritu Santo en la Trinidad que dice el Señor, bueno, cualquier pecado le será perdonado a los hombres. Pero ojo, hay un pecado que no será perdonado jamás, y es aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. Mire cómo es de estimado el Espíritu de Dios. Pero resulta que nosotros como creyentes lo despreciamos. Hermano, ¿cómo va a haber fuego en nuestra vida? ¿Cómo va a haber pasión en nuestra vida si despreciamos al amado Espíritu de Dios? Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice, dentro de los deberes cristianos, esos deberes de Tesalonicenses, capítulo 5, creo que es el verso 19, dice, no apaguéis, ¿a quién? No apaguéis el Espíritu. Dentro de los deberes cristianos es titulado, como lo dice el hermano Yesid, ese título descriptivo no hace parte de la revelación, pero sí es una organización para que podamos comprender los temas. Y dentro de esos deberes cristianos que nos dice examinarlo todo, retener lo bueno, nos habla acerca de orar sin cesar, pero también nos dice no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Creo que es, bueno, ¿quién está por allá? Andrés, Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 19, sí, si lo puede buscar. Si no es primera, es segundo. Primera Tesalonicenses. Entonces dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Y cómo apagamos el Espíritu, hermano? Precisamente por esa indiferencia que tenemos hacia Dios. Lo vamos apagando. ¿Cuántas veces nosotros estamos en ese ajetreo del día y sentimos que algo, bueno, voy a decirlo así, algo, porque nunca será algo, es alguien que nos dice, ora, vamos a orar.
Pero resulta que nosotros decimos, sí, necesito orar, pero seguimos haciendo. Eso le pasa a las amas de casa, ¿cierto? Y hay que preparar el almuerzo. Y eso nos pasa a los hombres. Tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que entregar tal trabajo. ¿Y qué pasa, hermano? Resulta que se fue el día. Y ya cuando queremos hacerlo, ya no están dadas las condiciones. Estamos descuidando la relación más preciosa que existe. Hermano, en nuestra vida el fuego dependerá de la atención que le brindemos al Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Yo no sé si tú crees eso. No sé si hay un pueblo que se está sintiendo regañado, pero yo creo que es un pueblo que creo que estamos siendo tremendamente bendecidos por Dios con esto. Amén. La Biblia dice, el libro de Santiago, capítulo 4, si no estoy mal, es el 4, lo tenía anotado aquí, pero mi dispositivo dijo, dijo Dios, te voy a hacer que prediques sin esto. Y le estoy haciendo, ok, Santiago, creo que es Santiago capítulo 4, verso 4, habla de las almas adúlteras. No sé si es este. Ok. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Verso siguiente. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Qué dice en vano la Escritura? ¿Qué diría en vano? No dice en vano. Lo que no dice en vano es que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Hermano, y celosamente. ¿Cuántas mujeres celosas hay aquí? Levanten la mano las mujeres celosas. Gloria a Dios, no vinieron. ¿Sí vinieron? No digan que por aquí hay una. Lo que hace es que tengo las gafas empañadas y no puedo ver esa cantidad de manos levantadas. Por favor, es que toda esa cantidad de manos levantadas. ¿Cómo dice por acá la hermana? No, espere, hermana, pero qué cosa, ¿no? Lo que está diciendo acá una hermana muy bendecida, lo que está diciendo es que ¿por qué no dicen que dónde están los hombres celosos? ¿Dónde están los hombres celosos aquí? Vea que hay uno celoso. Amén. Ok. Mire, el Espíritu Santo de Dios nos cela mucho más, nos anhela celosamente, está ahí pegado, amados hermanos. Quiere estar con nosotros a cada instante, a cada momento. Pero ¿qué decimos nosotros? Y al final, muchas veces, un día de indiferencia con el Espíritu de Dios, con aquel que te anhela celosamente, con ese amado ser de la Trinidad que Jesús dice, hey, ojo con esto, de mí puedes decir lo que quieras. Pues de pronto parafraseando eso, de mí puedes decir lo que quieras, diría Jesús. Del Padre di lo que quieras, pero ojo con lo que dice el Espíritu Santo. Con ese amado. Pero resulta que nosotros es una relación que no valoramos, iglesia. Es una relación que no valoramos. De tal manera que cuando dejamos apagar el fuego en nuestra vida, primeramente estamos colocando en riesgo la convicción más preciosa que existe en nuestra fe. Y usted sabe todo lo que hay en juego, hermano. Yo creo que nosotros como padres, si hay algo que anhelamos en nuestros hijos, no tanto es que tengan mucho dinero, no es que estudien lo más que puedan. Todo eso está bien. No es que tengan cantidades de bienes. Lo que más anhela un padre que ama a Dios es que sus hijos amen a Dios más que a sí mismo y más que a cualquier cosa. Amén. Ese es el anhelo más profundo.
Hermano, los estudios, las propiedades, los triunfos, todo eso viene como en un llavero por añadidura. Pero lo que más anhelamos nosotros es eso. Pero ojo con el tipo de fe que le estamos transmitiendo. Yo creo que eso tiene, hermano, nos debería obligar, si usted es una persona que no está dando un buen ejemplo en su estilo de vida, debe corregirse. Porque así como vivimos, ellos querrán vivir. Amén. Si usted es una persona o somos unas personas que no tenemos una pasión desbordada por Dios, es el momento de hacerlo. Es el momento de levantarnos. Es el momento de tomar nuevamente la Biblia en nuestras manos y enseñarles a ellos. Ha llegado el momento de que nosotros podamos escudriñar con ellos, podamos caminar con ellos. Es momento de que ellos nos vean y nos escuchen hablar diferente. Es momento en que ellos vean, hermano, que en nuestra vida Dios es primero. Amén. Que podamos transmitir una fe no fingida, pero también es el momento de que ellos vean que nosotros tenemos en cuenta que fuimos llamados por un propósito, que Dios ha depositado en nosotros algo tan precioso, pero que también está esperando ver resultados, que ellos nos vean a nosotros usar lo que Dios nos ha entregado. Amén. Y que vean que para nosotros el Espíritu de Dios es nuestra relación más importante. Muchas veces los hijos ven al padre o a la madre horas y horas en una red social, pegados en la televisión. Y los hijos se dan cuenta, para mi mamá, para mi papá, lo primero es eso. Por más que tú y yo le digamos lo contrario. Debemos escudriñar, hermano, nuestra vida en esta mañana y comprender que hay muchas cosas que hemos descuidado. Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El Señor nos llama a fortalecer esa relación con el Espíritu Santo. Dice la Biblia: no contristéis al Espíritu Santo. Amén. No contristéis, es decir, no lo entristezca. Y en ese mismo pasaje, que si no estoy mal es Efesios capítulo 4, verso 29 en adelante, me confirman ustedes por favor. Efesios capítulo 4, verso 29 en adelante, dice así la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y mire qué dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mire lo que dice verso 31: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sabe por qué contristamos, entristecemos al Espíritu de Dios? Por nuestro estilo de vida, por lo que hablamos, por lo que decimos. Gente amargada, muy amargada, con amargura en su corazón. Ha llegado el tiempo de sacar esa amargura de tu vida, ¿cierto? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicia, maledicencia. Oiga, esa falta de perdón y falta de misericordia con los demás. Resulta que alguien se equivoca y le caemos con todo. Eso es falta de misericordia. El Espíritu de Dios, hermanos, se entristece. Es necesario que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Pero primero era necesario que comprendiéramos las cosas que estamos colocando en riesgo cuando dejamos apagar lo que hemos recibido de Dios. ¿Usted cree que son cosas importantes? ¿Sí cree que son cosas importantes? Yo creo que sí. Yo creo que aquí están las cosas más importantes. Y si Dios nos permite, en la próxima emisión, hablé como la gente de la televisión.
del próximo mensaje hablaremos un poco más acerca de avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros.